La cruda realidad del abuso sexual contra menores ha abierto el debate de los mejores mecanismos para prevenir y castigar este atroz delito. En el área de la prevención, Panamá tiene una deuda pendiente con la educación sexual, una necesidad apremiante que se ha aplazado por décadas. En el área de la legislación, la sociedad se enfrenta al choque entre el clamor de la opinión pública y la urgencia de asegurar la certeza del castigo para los abusadores. Hoy en Radar, una mirada de los expertos a todas las aristas de este problema. Buen domingo, bienvenidos a Radar. Y después de varios programas dedicados a analizar la crisis institucional y política que nos tiene tan divididos y paralizados como país, el Radar de hoy está dedicado a hablar de un tema que nos debería unir como sociedad, y es cuáles son las mejores maneras para prevenir y castigar delitos tan atroces como el abuso sexual contra menores. Vamos a analizar con expertos primero el lado de la prevención y luego el del proceso judicial indicado para asegurar la certeza del castigo. Doctor Ritter. A pesar de que este debiera ser uno de los temas que nos una a los panameños, consistentemente se ha convertido en un tema que divide a los panameños. Divide porque en estos temas confluyen aspectos ajenos al problema mismo de carácter religioso, de carácter moral, de una serie de convicciones que de alguna forma han retrasado la aprobación de una ley de salud sexual, pero fundamentalmente estamos inmersos en un debate que muchas veces ni siquiera toca el fondo del problema, sino solamente a los aspectos muy superficiales que no contribuyen a encontrarle una verdadera solución. Y cada cierto tiempo, cuando se cometen delitos atroces, o esta semana que se supo de la sentencia de que uno de estos delincuentes había llegado a un acuerdo de pena después de haber cometido un delito, y hubo toda clase de opiniones si la pena había sido muy leve, si la pena era la adecuada, incluso si se debe o no aceptar un arreglo de pena, un acuerdo de pena en delitos de esta naturaleza, ha vuelto a traer al debate el mismo tema recurrente una y otra vez. Ojalá nosotros podamos arrojar algunas luces que ayuden a que los panameños lleguemos al fin a un acuerdo, aunque sea básico, para poder prevenir y para poder después castigar adecuadamente a los infractores de este delito. Así es, y en esta primera parte les presento al panel que nos acompaña. Por este lado está Álvaro Gómez, él es psicoterapeuta, especialista en temas que tienen que ver con identidad sexual y abuso sexual. Bienvenido, gracias. Doctor, gracias por estar aquí. Atena Atanasiades es la diputada que presentó el proyecto que habla de aumento de penas para este tipo de delitos y ha estado de alguna manera siendo parte de este debate nacional durante toda la semana. Bienvenida, diputada. Gracias. Daniel Pichel es un asiduo de Radar, él es doctor y también columnista y ha sido siempre muy activo en todos los temas que tienen que ver con educación sexual. Fue también parte de la junta directiva de APLAFA. Bienvenido, doctor Pichel. Y por este lado está Melina Mancuso, ella nos ha acompañado aquí en TVN Noticias durante toda la semana. Ella es psiquiatra, también especialista en abuso contra menores, abuso sexual contra menores. Nos ha dado muchísimas pautas de prevención y lo volverá a hacer esta mañana en Radar. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y también Isolda Martínez, es la representante del Ministerio de Salud, una funcionaria que trata muy de cerca con el abuso sexual a jóvenes y a menores desde el Estado, desde lo que hacen las instituciones del Estado. Antes de empezar este debate, yo quiero escuchar a Monseñor Ulloa, que justo esta semana y a raíz de toda la polémica nacional, se pronunció una vez más sobre el tema de educación sexual. Veamos lo que dijo.
como iglesia ahora nos pueden atacar, tirar piedras, nos digan lo que quieran, ¿verdad? Sí necesitamos una verdadera educación sexual. Ahora me van a decir que eso nunca, que nosotros que vivimos en la edad de piedra no queremos. Es falso. Siempre hemos abogado por una verdadera y auténtica educación sexual donde sea el respeto a la persona desde niño, donde los papás sean los protagonistas, y hoy más que nunca vemos necesario que se pueda dar y que seamos responsables en esa realidad. Bueno, y esa es la posición de la Iglesia Católica, un factor que ha sido determinante para bien o para mal en este debate que ya lleva décadas aplazado, no solamente durante este gobierno, sino también en Panamá, pero que ahora estamos enfrentando una de sus consecuencias, uno de los efectos de no tener una educación sexual en el sistema público de educación. Quiero empezar por este lado, tengo tantos especialistas que tengo para elegir. Doctora, ¿cuáles son los elementos indispensables para prevenir sexualmente un abuso contra un menor? Le hago la pregunta porque específicamente el caso que ha llevado esta realidad al radar nacional es un caso de una niña que durante los años que fue abusada ni siquiera era consciente del abuso, y en el momento en que ella tuvo algún tipo de información es que ella habla con sus padres, denuncia el caso y esto sale a la luz y al final el culpable puede pagar. Entonces este caso nos ilustra casi como de libro de texto por qué es importante la educación sexual, y yo quiero que usted como especialista nos hable desde el punto de vista académico de esos factores de prevención. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Primero que nada, si bien es cierto que en términos de prevención podríamos poner varias cosas como en el mismo nivel o en la misma fila, está descrito que en primer nivel de atención, que seguramente abordará más profundamente la licenciada, el gremio o lo que es el sistema de salud es importantísimo por el hecho de que en algún momento la persona, inclusive desde el embarazo, va a tener que acceder a servicios que tienen que ver con la propia evolución del embarazo, que ya implica a ese individuo antes de que nazca, y posteriormente lo que es el seguimiento y el control del niño sano, donde a ese niño regularmente lo lleva con un médico de primer nivel que lo revisa, no solo sus aspectos desde el punto de vista físico, sino en teoría está descrito desde el punto de vista del desarrollo emocional y pues sí, social. Los niños, aunque sean bebecitos, tienen que hacer ciertas cosas de acuerdo a su nivel de desarrollo. Sin embargo, y eso está en paralelo y ocurre al mismo tiempo que el individuo está creciendo en familia, y que es obligación de ese padre, probablemente por primera vez, empezar a aprender aspectos relacionados al desarrollo humano de su hijo, donde más allá de las variables individuales que dependen de aspectos psicosociales, culturales, religiosos, valores que yo tenga, independientemente de eso, de aspectos básicos de desarrollo y neurodesarrollo humano, de lo que un niño es esperado que haga en un momento y de lo que un niño, a medida que va avanzando en su desarrollo, va evolucionando esos aspectos emocionales, cognitivos, socioemocionales, conductuales, que entonces si el niño se sale de ese patrón, es donde vienen las alarmas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una sociedad donde actualmente, y lo mencioné hace unos días, los padres no están, o cuando están, no están 100% en el hogar. Entonces pueden pasar por alto algunas señales que para ellos, de repente, si hubiesen estado más atentos, no es que estamos juzgando ni diciendo que ellos son responsables, sino que al final, para tú poder incidir también de oportunamente, una vez que un daño está hecho, aquellos daños que no son prevenibles, porque hay cosas que pueden salirse de las manos de todos, pero sí detectar de manera oportuna para poder incidir. Entonces, la presencia de los padres y el conocimiento, digamos, científico y biológico de lo que es esperado y no esperado en su hijo a medida que avanza el desarrollo. Licenciada Martínez, la doctora hablaba del cuidado primario en salud. Nosotros normalmente cuando nos referimos al tema de educación sexual hablamos del alto índice de embarazos adolescentes. Me imagino, y no sé si existe la cifra exacta, que de esos embarazos
en adolescentes hay un porcentaje que son productos del abuso sexual. ¿Cómo lidia el sistema público de salud con esos casos? Bueno, como la mayoría de los casos sí llegan a salud porque el Ministerio de Salud se encarga de un programa materno-infantil y igualmente atiende las embarazadas, ¿verdad? Adolescentes, y es cierto, hay un porcentaje de esas porque por casuística uno ve tantos casos y uno, inclusive hay algunas investigaciones que hablan, ¿verdad?, que ese es un mecanismo que la menor utiliza para salirse, si el abuso está ocurriendo en el hogar. Puede ser inclusive un mecanismo, ¿verdad?, no consciente, pero de salida del hogar por lo que está ocurriendo, como para parar el abuso, ¿verdad? Acudir entonces, a una institución pública, acudir al MINSA. No, embarazarse. O embarazarse. Sea, tiene un vínculo, ¿verdad? Como también conversábamos antes, ¿verdad? A mí me toca sobre todo ciber, a nivel local, yo trabajo a nivel primario, ¿verdad? Con la comunidad, nos llegan casos. El MINSA tiene ya una normativa en base a las leyes, ha creado manuales y normativas para atender esto. Yo tengo cerca de un poquito menos de 20 años de estar en el sistema, así que he podido ver el progreso, ha ido evolucionando. Son manuales que tienen un flujograma de qué tenemos que hacer nosotros como institución, ya sea de nivel primario, secundario, terciario, si se da una denuncia. Hay un formulario, ¿verdad?, de sospecha. Nosotros no somos un ente investigador, pero sí receptamos los comentarios, las referencias que pueden venir directamente del menor, o puede ser una referencia que viene de la escuela, aunque el Ministerio de Educación también tiene esa misma obligatoriedad de llenar estos formularios que ya están diseñados para que en término de 24 horas ese formulario llegue a las instancias legales. Y también a nivel personal con la persona, la víctima, pues se hace una inducción o se fortalece la idea de que tiene que colocar una denuncia y se le guía, ¿no? Se le da una orientación, no solamente el equipo de salud mental, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, sino cualquier funcionario de salud, enfermera, médicos. El Ministerio ha hecho una capacitación para que cualquier funcionario de salud que reciba el caso lo llene el formulario. Ese es, digamos, el parámetro, y obviamente luego la intervención terapéutica, ¿no?, del menor o de la persona, incluyendo, pues, obviamente estas muchachas adolescentes embarazadas. Muy, muy interesante. Voy con este lado, doctor Gómez. Lo mencionaban ambas, las dos primeras panelistas, y es que generalmente los abusos sexuales a menores se dan entre conocidos o incluso familiares, porque son las personas que tienen acceso a los menores, y eso hace que la detección por parte de ellos y por parte del núcleo familiar sea mucho más complicada y mucho más difícil de afrontar, porque se trata de un tío, de un padrastro, de un abuelo. ¿Cómo se maneja terapeutamente desde el punto de vista de terapia esos casos para la detección y para la prevención? Sí, yo quisiera regresar un poco al tema de la educación, porque creo que la educación sexual, que es un tema tan sonado acá, y bueno, lamentablemente pues en Panamá se marcha en contra de la educación sexual, pero es tan necesario tenerla y es tan necesario implementarla porque podría prevenir este tipo de situaciones, por lo menos de tres vías. En primer lugar, tendríamos a niños que podrían identificar, por ejemplo, qué tipo de contacto es inadecuado y de parte de quién y en qué medida, y entonces podrían tener formas de acción. Niños que sepan qué se puede permitir y qué no se puede permitir, quién tiene acceso a su cuerpo, cuándo es personal médico y los está cuidando y tratando de curarlos, y cuándo es alguien que los está abusando, por ejemplo, solo por poner una diferencia. Entonces, tendríamos niños que podrían avisar cuando están siendo contactados o tocados de una manera inadecuada. Tendríamos además a papás y a mamás y a familiares que estén mucho más capacitados porque tienen conocimiento y que puedan identificar cuando hay determinados síntomas o signos en el niño, por ejemplo, que te despierta una bandera roja y que te dice: este niño está teniendo problemas de ansiedad, problemas de sueño, problemas depresivos, hay un problema en la escuela, hay un tema con el afecto, algo está pasando, y que puedan, incluso si no pueden diagnosticar ellos mismos, que lo más seguro es que sea difícil, pueden llevarlo a atención y el profesional entonces puede identificar y se podrían abordar. Pero necesitamos papás que sepan, que sean capaces de hacer eso, y para eso necesitan educación sexual. 2 y 3, y esto
puede sonar un poco raro, pero necesitamos conocer más sobre sexualidad y sobre trastornos de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, estamos hablando de pedofilia como tal, pero no sabemos, porque no es una información que se maneja, lo sabemos los profesionales tal vez de salud mental, pero no es la información que se maneja allá afuera, que hay toda una gama de gente pedófila. Hay diferentes posibilidades. Hay incluso gente pedófila que nunca actúa al impulso. Y en ese sentido... No todo pedófilo llega a ser un pederasta. Exactamente. Entonces, ser pedófilo no es un crimen, es una enfermedad. Pero ser pederasta es un crimen. Entonces, hay pedófilos, que esto es cosa que la gente a veces no... ¿Es considerado una desviación sexual? Alguien me hizo esa pregunta en Twitter y no lo supe responder. Sí, es considerado una parafilia. Parafilia en salud mental significa un gusto raro en cuanto a la sexualidad. Y hay diferentes tipos de parafilia y usualmente son... hay pues cosas un poco tal vez difíciles para hablar en esta hora de la mañana, sí. pero la que nos trae acá, que es de hecho la más difícil de todas, que es el tener sexo con niños, se llama pedofilia y hay diferentes tipos. Entonces, algunos de esos tipos, por ejemplo, son personas que sienten culpa por el impulso y por sentir culpa no lo actúan o luchan mucho por no actuarlo, y usualmente ese es el pedofílico que llega a consulta, que va a terapia y dice algo me está pasando, necesito parar esto que estoy sintiendo. Entonces, eso existe. Esto lo digo para que no pensemos que alguien que tenga un trastorno como este tiene que ser enseguida metido preso, tal, si no actúa el impulso. Hay otro tipo de pedófilos, por ejemplo, que son egosintónicos, que son los que racionalizan y te dicen, no, pero si esto es normal y el niño también lo está disfrutando. Y entonces se distorsionan la realidad a un grado que es que no los puedes traer de vuelta. Entonces lo que toca es, obviamente ellos actúan el impulso, entonces toca poner la consecuencia, ¿no?, legal. Pero además hay que darle tratamiento a estas personas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú metes a una persona 10 años presa o 15 años o 20 años presa? Cuando sale, el impulso está igual ahí. ¿Ves? El impulso está ahí. Pero regresando un poco a lo de la educación sexual, cuando el impulso parafílico usualmente empieza a aparecer a final de la adolescencia, a principio de la adultez, tendríamos gente que podría reconocer cuando está teniendo este tipo de impulsos y podría ir a buscar ayuda si la necesita. Entonces son esas tres formas en que la educación sexual ayudaría a prever. Lo primero que hay que hacer, porque me preguntaste sobre tratamiento, lo primero que hay que hacer es prevenir. Lo primero que hay que hacer es diagnosticar y por ende aprender a identificar cuando está pasando algo. Y eso lo hacemos con educación sexual. Usted ha dicho dos cosas, bueno, todos, muy interesantes. Educación sexual no solamente para los niños y jóvenes, sino también para los adultos. Así es. Y lo otro que me tengo que ir al cambio, pero la pregunta que dejo en la mesa es, en este momento, entre todos los proyectos que se están hablando en la opinión pública, está el de la lista de pedófilos. No sería entonces lista de pedófilos, sería lista de pederastas. De pederastas. Porque son las personas ya, claro, los delincuentes que han actuado en ese impulso. Bueno, yo he aprendido muchísimo de este primer bloque. Usted quédese ahí, vamos a seguir hablando de formas de prevenir el abuso sexual contra menores.